Les invito a esta mañana que abran sus Biblias al capítulo 3 del libro de Génesis. Estaremos ahí en unos momentos. Capítulo 3 del libro de Génesis. La semana pasada comenzamos la siguiente fase de nuestro estudio de lo que significa edificar familias virtuosas. El obispo Scott comenzó la historia del árbol. Y la semana pasada discutimos lo que significa tener libre albedrío. Y esta serie es una exploración de lo que Dios estaba revelando a la humanidad y a través de los eventos que llevaron a la caída de Adán y Eva. La historia del árbol puede llegar a ser bastante compleja. La razón de esto es que debemos recordar que el propósito de Dios al transmitirnos el mensaje logra dos cosas. Es un recordatorio de lo que la desobediencia crea en nuestras vidas y nos llama a regresar a una relación con Dios basada en la gracia. Creo que vale la pena repetir que mientras consideramos la segunda parte de la historia de hoy, que si deseamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos hacer todo lo que podamos para comprender hacia dónde quiere movernos Dios. Esto hará que sea más fácil para nosotros ver a dónde se supone que debemos ir. Sin este punto de referencia, lucharemos por dar sentado a lo que Dios está tratando de llevarnos. La realidad del árbol en el huerto del Edén para que Dios pudiera probarnos a nosotros como la humanidad. La realidad del árbol expuso cuán fácil es para nosotros olvidar cuánto realmente necesitamos a Dios en nuestras vidas. La semana pasada vimos cómo el árbol representa un regalo que Dios nos da como la humanidad. Es un regalo que Dios nos dio para elegir conformar nuestras vidas a sus propósitos. O, si queremos, cómo vivir sin Él. Hemos visto los resultados en la primera pareja. Y también hemos seguido viendo los resultados de elegir vivir apartados de los propósitos de Dios desde ese tiempo. Antes de que podamos corregir el rumbo y comenzar a vivir como Dios desea que vivamos, debemos considerar las ramificaciones de usar nuestra libertad para elegir nuestros propios propósitos. De eso se trata la historia del árbol. Así que tomemos un momento y vamos a leer qué Dios le dijo a aquellos que estaban involucrados en la historia del árbol en ese día. Así que en Génesis capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 14. Génesis 3, capítulo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y su simiente, tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que Dios bendiga su palabra en este día.
en los momentos que tenemos, me gustaría enfocarnos en este tema, los efectos de la desobediencia. Los efectos de la desobediencia. El pasaje de hoy puede ser difícil de abordar y la razón principal de esto es que requiere que consideremos cómo Dios trata con nuestra desobediencia. A nadie realmente le gusta pensar en eso, pero nos obliga a ver cómo no estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. El desafío que ofrece un pasaje como el que leemos es llamar nuestra atención sobre cómo nosotros también somos como Adán y Eva. Nos puede gustar pensar que no somos capaces de cometer el mismo error. Ya sabemos lo que ellos hicieron y ahora no lo vamos a hacer nosotros tampoco. Pero esto no es simplemente, pero lo que pasa es que realmente vamos a hacer lo mismo que ellos iban a hacer. Porque ellos son el primer ejemplo de quienes nosotros somos. Mi esperanza esta mañana es ayudarnos a ver cómo, con ojos más claros, lo que significa vivir una vida que le agrade a Dios y nos satisfaga a nosotros. Esto no es simplemente un refrán que decimos aquí en la iglesia, aunque la decimos muchos. Esta es una declaración que define lo que estamos tratando de lograr en nuestro viaje con Dios, en nuestra jornada con Dios. Lo cuanto más vivimos, vamos a tener más oportunidades de crecer en nuestra comprensión de quién es Dios y de qué desea Dios para nosotros. Pero para que nosotros estemos de acuerdo en esto y entendamos lo que es la realidad en nuestras vidas, no podemos tener miedo de buscar aquellos lugares que no están de acuerdo con el carácter de Dios. Por eso es que leemos y estudiamos pasajes como este, porque tenemos que recordar qué es lo que Dios está tratando de corregir en nosotros. El viaje de llegar a ser más como Cristo no es fácil. Está marcado por niveles crecientes de responsabilidad y de desafíos más profundos para nuestra perseverancia. Mientras estudiaba esta semana, me asombró cuánto tiene que decirnos este pasaje sobre lo que Dios estaba haciendo cuando disciplinó a los 3 actores de la historia. El lenguaje de maldición se usa aquí y no es algo que nos gusta pensar en eso. Así que creo que sería una buena idea proporcionar una explicación simple de lo que esto significa en el contexto que lo encontramos. El autor Alan Myers dice esto sobre lo que es la maldición. Sufrir una maldición significaba ser cortado, aislado de la matriz de la vida diaria y abandonado a los poderes de la descomposición y la muerte. La Baker Encyclopedia of the Bible dice esto: entre los hebreos se pronunció una maldición válida solo dentro de una marca de pacto supervisado por Dios. Se pronunció por causa de la justicia. Y miren lo que dice esto: en el Antiguo Testamento la maldición era parte integral de una relación de pacto entre Dios y la comunidad, entre Dios y un individuo o entre los miembros de la comunidad. Y romper los términos de un pacto era merecer la maldición o maldiciones del pacto. Una más. J.A. Moyer en The New Bible Dictionary dice esto: sin embargo, para el hebreo, así como una palabra no era un mero sonido en los labios, sino un agente enviado. Escuchen eso. La palabra es un agente enviado. Así la maldición hablada era un agente activo para el daño. Detrás de la palabra está el alma de la que la creó. Lo que esto está diciendo, me está diciendo a mí,
es cuando hablamos de la maldición, especialmente en el contexto de Dios y específicamente en el contexto del pasaje de hoy. Cuando Dios estaba hablando, cuando Dios dijo una maldición, Él estaba diciendo, había una ruptura en el pacto que yo hice con ustedes. Y ahora tienen que sufrir las consecuencias de esta ruptura. Y como Dios fue el que hizo el pacto, Él era el responsable de responder al pecado que pasó. La idea clave de una maldición es que es el resultado de haber quebrantado ese pacto que Dios había hecho. No debería sorprendernos que después de la desobediencia de Adán y Eva, ellos quedaron sujetos a los castigos que Dios dijo que resultarían. Así que permítanme dirigir a nuestras mentes a nuestro mensaje de hoy. Los efectos de la desobediencia siempre llegarán más lejos de lo que nos damos cuenta. En la historia que encontramos aquí en Génesis 3, todos los involucrados descubrieron cuán terribles son realmente las consecuencias de actuar fuera de la voluntad de Dios. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes 3 efectos de actuar en desobediencia a la voluntad de Dios y el único remedio que Dios nos ha provisto. 3 efectos y un remedio. El primer efecto de actuar en desobediencia a la voluntad de Dios es que todos los que participan se verán afectados. Todos los que participan, se verán afectados y tal vez incluso los que están simplemente presentes. En el pasaje hay 3 personajes involucrados. Y cada uno de ellos está realizando su particular acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Y necesitamos recordar quiénes eran para poder entender mejor cómo fueron afectados por lo que Dios pronunció sobre ellos. Primero vemos la serpiente. La serpiente es una representación de Lucifer, el sirviente pretendiente, el que intentó destronar al Dios de los cielos, el que reclamaría para sí mismo el derecho de ser adorado por aquellos creados a la imagen del único Dios verdadero. El hecho de que se le llame la serpiente no significa que una serpiente física estaba ahí moviéndose en el jardín, hablando con Adán y Eva. El uso de estas imágenes están diseñados para provocar en nosotros un disgusto general por el enemigo. Si bien las serpientes pueden no haber sido peligrosas en el jardín, se convirtieron en la representación de las cosas a temer. La mujer es el complemento del hombre. Ella es el ayudante solicitada. Ella es la que fue formada de la costilla del hombre para hacer de ella no solo un complemento de lo que él era, sino también una verdadera compañera para las tareas que Dios había dado a estos que fueron hechos a su imagen. Entonces, y también encontramos a Adán, el primer ser humano, hecho del polvo de la tierra. Él es el portador de la imagen creada. Él es a quien se le dio la tarea inicial de nombrar a todos los animales tal como se presentaron antes de él. Su presencia en la historia significa que él también tenía alguna responsabilidad por lo que sucedió. Él no puede huir de esto y también debe estar delante de Dios cuando Dios viene a preguntarle de todos ellos. Pero también hay otros más que están presentes. Están las innumerables generaciones que escucharían y leerían sobre los eventos que ocurrieron en el huerto del Edén. A todos nosotros nos ha afectado lo que pasó allí.
Entonces, como observadores de esos eventos, a través de la revelación de la palabra de Dios, nos convertimos en participantes de lo que estaba sucediendo durante esa confrontación. El primer efecto de actuar en desobediencia a la voluntad de Dios es que todos podemos involucrarnos en lo que está sucediendo. Estaban los que estaban participando, los que realmente actuaron lo que estaba pasando, pero también nosotros que recibimos los efectos de esa realidad. Pero hay un segundo efecto que debemos abordar. Y este efecto arroja luz sobre los motivos de los involucrados. El segundo efecto de actuar en desobediencia a la voluntad de Dios es que el motivo de la desobediencia les será dado a conocer. Los motivos de la desobediencia les será dado a conocer, por lo menos a ellos que estaban participando. El primer personaje al que Dios habla es la serpiente. Y Él le dice a la serpiente, ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué tú has hecho esto? ¿Qué es lo que hizo la serpiente? La serpiente le mintió a Eva. El pecado de la serpiente fue el engaño que empleó al tratar de perturbar la relación que la humanidad tenía con Dios. Se puso ahí en el medio de esa relación, de esa realidad. Y este engaño fue una continuación del deseo de la serpiente de sentarse en el trono de Dios. Dios identificó el pecado de esa serpiente para que supiera que el juicio de Dios no era arbitrario. Él le dijo, ¿por qué tú has hecho esto? Por la razón que tú haces esto, te voy a juzgar a ti. Y te va a caer una maldición. El segundo personaje al que Dios le habla es la mujer. Y voy a tomar un poco de tiempo aquí porque durante el tiempo del estudio y la reflexión encontré varias cosas que encontré no solamente interesantes, pero aclaran un poco lo que está pasando aquí en esta historia. En el caso de Eva, el pecado que cometió fue creer la mentira que le dijo la serpiente. La mentira que puso en duda la bondad de Dios y le dio a Eva la idea de que podía presumir saber lo que Dios sabe. Esta presunción es la que revela Dios a través del castigo de Eva. También es interesante lo que no está presente en lo que Dios le dijo a Eva. Lo que Dios le dice a ella es un poco diferente de lo que les dice a la serpiente o a Adán. En particular, Dios no menciona una maldición. Solamente usa esa palabra con la serpiente y con Adán. Y hay varias cosas que vemos en este intercambio. Y son un poco difícil de entender, pero se puede ver esta dificultad en los varios comentarios que hay sobre este tema. Porque al tratar de averiguar qué es exactamente lo que Dios está haciendo, se ponen tantas diferentes ideas. No voy a tratar de resumirlo todo porque realmente era mucho. Leí como 10 diferentes comentarios y cada uno de ellos tenían una cosa diferente, así que no voy a tratar de darle resumen. Le voy a dar los cliff notes, como se dice en inglés. Hay varias cosas que tenemos de tener en cuenta. Primero, el acto de tener hijos no es una maldición. Así que lo que Dios está diciendo no se refiere a eso. Dios dice que algo se va a añadir a la maternidad a causa del pecado. Así que la maldición es lo que se añade, no lo que está pasando. Y encontré mucho de eso en lo que leí, pero no creo que es correcto. Y le voy a explicar un momento por qué no. En segundo lugar, el lenguaje del deseo puede dar la impresión
de que aquello de lo que Dios estaba hablando es de naturaleza física. Pero nosotros sabemos que cuando Dios habla, va a hablar en por lo menos dos niveles. El nivel de lo espiritual y el nivel de lo físico. Así que no podemos solamente estar mirando a lo físico para tratar de entender lo que Dios le estaba diciendo a la mujer. Pero esto creo sería una mala, el leerla así, que lo que él estaba diciendo era solamente de lo físico, sería una mala lectura de la situación y el contexto en general. Así que mientras hacía mi estudio esta semana, me encontré con algunas ideas sobre este pasaje y confirmó algunos de mis propios pensamientos en mi tiempo de preparación. Déjame decirle lo que son. En el libro Hard Sayings of the Bible, encontramos que hay dos palabras que están traducidas en nuestro texto en que podrían tener una lectura alternativa y que yo creo realmente encajan con lo que Dios está tratando de decir. La primera palabra es la que se traduce como multiplicaré. Multiplicaré. Y eso se ve en el verso 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Esto también se puede significar acecho, una embosqueda o una trampa. Esa es la lectura alternativa. La razón por la que esto es significativo es que altera el énfasis y el enfoque del texto. En lugar de tratarse del dolor físico de dar a luz, se trata del dolor espiritual de tener que crear hijos en un mundo plagado del pecado. Y en este caso, el pecado que la mujer tuvo mano en traer al mundo. Así que lo que Dios le dijo a la mujer es, por causa de lo que tú hiciste, cada vez que tú traes un hijo en este mundo, vas a tener una angustia, porque tú sabes por qué ellos tienen que vivir en un mundo así. Los autores de ese libro ofrecen este pensamiento final. El dolor no radica tanto en la concepción o en el acto mismo del parto, sino en todo el proceso de traer a los niños al mundo y criarlos para que sean personas completas ante Dios en un mundo lleno de pecado. La realidad de cómo se ve el mundo trae una gran tristeza al corazón de una madre. Y eso fue lo que Dios le dijo a la mujer. No solamente que iban a aumentar el dolor de dar a luz, pero va a aumentar tu temor en tener que criar estos niños en un mundo que tú creaste por tu pecado. La segunda palabra es la palabra deseo. La palabra deseo. Parece que esta palabra tuvo un cambio de significado alrededor del siglo XVI. Y ese cambio tuvo lugar debido a un problema de traducción del italiano al latín, a lo inglés y el español. Porque antes de ese tiempo, la palabra traducida como deseo en nuestro texto se refería más a la idea de volverse o dar vuelta. Así que lo que encontramos aquí es que el pecado de Eva, que afectó lo que debería ser una parte gozosa del camino de la mujer hacia la maternidad, ahora plagará con tristeza y temor el proceso de procreación debido al estado pecaminoso del mundo. Y la relación que Dios le había dado como ayuda del hombre estaría marcada por la oposición y la competencia más que por el trabajo mutuo o la comunidad. Así que primero iba a tener el temor de traer los niños. Y ahora, por causa del pecado, iba a estar en una relación combativa con su marido.
Porque ella, el deseo, la vuelta, iba a ser contrario al hombre. Eso realmente cambia como nosotros vemos lo que está pasando aquí. Pero continuamos. El tercer personaje es Adán. Y de nuevo vale la pena notar que Dios no se refiere a él como el hombre. Él lo llama por nombre. Porque había una clara identificación de Adán que era diferente a los demás. El pecado de Adán fue el pecado de abdicación. Escuchen otra vez lo que Dios le dice a Adán directamente. Por cuanto has escuchado a la voz de tu mujer y has comido del árbol de cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Una maldición directa al hombre. Adán abdicó de su responsabilidad de corregir la mentira que la serpiente le estaba diciendo a Eva. El obispo siempre nos dice que puede ser que él estuviese ahí al lado de ella y en vez de corregir, en vez de contradecir lo que él estaba diciendo, él deja que la serpiente le hable. Él deja que la serpiente le cambie la mente a su esposa y no dice nada. Se queda ahí y no toma responsabilidad sobre su matrimonio. Y debido a esto, la tierra que él necesitaba de dar fruto ahora sería maldecida por su fracaso. El primer efecto de la desobediencia a Dios es que todos los involucrados se ven afectados, hasta aquellos que solamente son testigos de los eventos. El segundo efecto es que nos daremos cuenta de lo que hemos hecho para no cumplir con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y el efecto final que me gustaría compartir con ustedes hoy es lo que sucede como resultado de nuestra desobediencia a la voluntad de Dios. El tercer efecto de actuar en desobediencia a la voluntad de Dios es que las consecuencias tendrán un alto precio. Las consecuencias tendrán un alto precio. Hemos estado mirando a cada uno de los personajes y lo que les ha sucedido en el camino. Veamos lo que Dios dijo que sería el resultado de la desobediencia de la serpiente. Dios lo describe como será maldito entre todos los demás animales y bestias del campo y como teniendo que arrastrarse sobre su vientre para comer polvo. La consecuencia de la desobediencia de la serpiente fue su humillación y condenación hasta el juicio final. Eso fue la consecuencia. Si lo que creemos es cierto, que la serpiente es de hecho Lucifer, el arcángel, antes de su caída en desgracia, su caída realmente es uno de los eventos más terribles que jamás ha tenido lugar. El ángel que guiaba los huestes angélicas en la alabanza de Dios a convertirse en nada más que un quitapolvo en el mundo, realmente es una gran humillación. Pero no solo eso, Dios le revela a la serpiente su destino final. Si bien intentaría vengarse de la descendencia de Eva en algún momento en el futuro, uno de esos descendientes lo golpearía en la cabeza. La palabra que se usa aquí de herirá no realmente es una traducción adecuada aquí. Sería mejor que esta palabra tradujera como golpear o atacar. La serpiente iba a atacar a la descendencia, pero uno de esa descendencia lo iba a atacar a él. La consecuencia del pecado de Eva.
como mencioné hace un momento, es que ella temería por la seguridad y el bienestar de sus hijos. Yo no conozco a una madre que no siente cierta ansiedad por el mundo al que irán sus hijos. Y este es el resultado de que Eva creó por haberle creído la mentira de la serpiente. Pero no solo eso. Ahora la mujer tendría una relación conflictiva con su cónyuge. Habiéndose dado a las tentaciones de la serpiente, abandonó su confianza en el buen carácter de Dios y traicionó la confianza de aquel para quien había sido creado. Para Adán, el resultado de no corregir la mentira que le dijeron a Eva fue que su vida estaría marcada por una frustración continua. Es una frustración fundada en el hecho de que para cumplir con su responsabilidad tendría que trabajar continuamente sin esperanza de descanso. El suelo estaba maldito. Se sentiría como si el suelo mismo estuviera lanzando obstáculos contra sus esfuerzos y solo a través de un trabajo difícil podría cultivar la fruta que necesitaba para mantener la familia que se le había encomendado a cuidar. Así que la frustración de Adán perduraría hasta que volviera al polvo del que había sido hecho. Los primeros efectos de la desobediencia tocarán la vida de todos aquellos que se encuentren cerca de ella. El segundo efecto de nuestra desobediencia será la revelación de aquello que nos llevó a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Y el tercer efecto será experimentar las consecuencias de ese acto de voluntad en nuestra vida. Pero como estamos en el tiempo de Pascua, marchando hacia la descendencia del Consolador prometido, no nos quedamos sin esperanza. Porque este mensaje se siente bien difícil. Así que vamos a levantarnos un poquito. Porque hay remedio cuando actuamos en desobediencia a la voluntad de Dios. Y ese remedio es la cruz del Calvario y la sangre derramada del Cordero de Dios. Como conclusión, no quería terminar, como dije, en una nota tan negativa. La historia del árbol en Génesis capítulo 3 es una historia difícil. La realidad del pecado, la caída de la humanidad, de la comunión con Dios. Las consecuencias de ese pecado impactan al mundo y a todos los que vendrán después de Adán y Eva. Y todas estas cosas podrían causarnos miedo o caer en la desesperación. Pero eso no es el final de la historia. No es el final de nuestra historia. El remedio de lo que sucedió en ese primer árbol se encuentra en un segundo árbol. Aquel árbol al cual el Hijo de Dios fue crucificado. El remedio de nuestra redención del pecado se encuentra en Jesús. El remedio de nuestra reconciliación con Dios se encuentra en Jesús. El remedio de nuestra restauración a lo que Dios quería que fuéramos se encuentra en Jesús. Y esta es la realidad de lo que el Evangelio promete a todos los que creen. La serpiente nunca podría disfrutar de los beneficios de las promesas que Dios hizo a los que creen. Para él no hay remedio. Esa es su historia. Esa es la historia que trató de cambiar al seducir los corazones de los hombres caídos para crucificar el Hijo de Dios. Pero al final no pudo destruir lo que Dios estaba construyendo. Los animo esta mañana a que no miren solamente el árbol en el centro del huerto. Debemos recordarnos a nosotros mismos mirar este segundo árbol, el que se erigió a las afueras de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Porque es allí
y solo allí donde encontraremos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Me alegra que hayas preguntado. La verdad que vemos en la historia de ese segundo árbol es que la muerte no tiene control sobre nosotros porque no tenía poder sobre Jesús. Y por lo tanto, nos regocijamos de que a pesar de nuestros fracasos, Dios salió victorioso. Eso es lo que nosotros tenemos como promesa y como remedio a cada desobediencia que nosotros podemos cometer en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, en este día que nos has concedido estar aquí en tu presencia. Señor, vemos las maldiciones que tú pusiste a aquellos que estabas envueltos en ese primer momento de desobediencia a tu carácter y a tu voluntad. Pero Señor, nosotros no vivimos bajo esa maldición. Tenemos que entenderla, tenemos que apreciar lo que nos enseña, pero no vivimos bajo esa maldición. Si hemos puesto nuestra confianza en tu Hijo, Señor, podemos vivir en abundancia, podemos vivir bajo la gracia y misericordia que tú nos has traído a través de la sangre de tu Cordero que murió en esa cruz. Así que, Señor, ayúdanos a aprender, ayúdanos a no temer mirar a lo que está pasando aquí. Pero ayúdanos, Señor, vivir realmente en una manera que refleje tu carácter, que refleje quién tú eres y quién tú quieres que nosotros seamos. Señor, ayúdanos, porque tú eres fiel y porque tú vas a completar lo que has empezado en nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada uno que esté de estos que están aquí, Señor, y los que están viendo por las redes del internet. Y ayúdanos, Señor, a vivir vidas que sean agradables a ti y nos traigan satisfacción a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.